Señoras y señores, amigos y amigas periodistas, muy buenas tardes. Sean, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a nuestro encuentro semanal con los medios de comunicación, siendo este el 15º encuentro. De verdad que nos llena de muchísimo agrado el tener la oportunidad de compartir cada semana con un funcionario del Estado dominicano que venga a traer buenas nuevas. Pueden seguir, como de costumbre, esta cobertura de lo ocurrido en este encuentro a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, @presidenciaRD es nuestro usuario. Hoy, lunes 3 de junio, se encuentra con nosotros y nosotras la doctora Elena Fernández Núñez, quien es directora general del Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico PROMESECAL. Y el tema de agenda, el tema obligatorio, el de mayor trascendencia ha ocurrido en los últimos meses con el Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico PROMESECAL, como bien se le conoce, ha sido la transferencia mediante el decreto 608-12 al Ministerio de Salud Pública para fungir como la única central de suministro de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio. Esto, por supuesto, en busca de satisfacer la demanda del sistema público de salud en el país. Desde el pasado mes de marzo, PROMESECAL ha iniciado el programa de suplir dichos medicamentos a hospitales públicos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, un encuentro sumamente interesante. Y de inmediato voy a saludar a la licenciada Sonia N.G., abogada de la consultoría jurídica, al licenciado Mauricio Sánchez, gerente de planificación y desarrollo, al licenciado Adalberto Peña, analista, y a la licenciada Rosa Ramón, asistente de Relaciones Públicas. Muchísimas gracias por el apoyo. Este es parte del staff, el equipo de trabajo de la doctora Fernández Núñez. De inmediato tiene una presentación de 12 a 15 minutos, como de costumbre. Bienvenida y buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un honor para el Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico poder comunicar y difundir el hacer institucional de una entidad estatal que tiene alto impacto en la sociedad dominicana. Yo voy a referirme en un pequeño esquema de nuestra cotidianidad y de, sobre todo, la misión que tiene PROMESE. Como todos he sabido, nosotros nos encargamos de suministrar de manera oportuna los medicamentos, los insumos sanitarios, es decir, material gastable, así como reactivos de laboratorio a todo el sistema público de salud, pero garantizando ese acceso, esa calidad y el bajo costo según las normativas legales vigentes. Por ende, tenemos muchos usuarios en el transcurso de este hacer institucional, pues tenemos 169 hospitales públicos, unidades de atención primaria o las famosas clínicas rurales, que tenemos 1.260, las farmacias del pueblo también, 452. Damos cobertura a los afiliados del régimen subsidiado en la modalidad ambulatoria, a unos 2.305.000 afiliados a la ARS SENASA. También desarrollamos programas sociales, damos donaciones a entidades gubernamentales, no gubernamentales y eclesiásticas que tengan unas normativas establecidas de atención a los más carenciados. Asimismo, nosotros le damos el transporte a Conavicida de todos los medicamentos que usan los pacientes que viven con VIH-Sida. Pero PROMESE funge como una central de abasto de suministro desde el año 2000, pero en octubre del año pasado, del año 2012, el presidente Danilo Medina reafirma la función primordial que tiene a su cargo nuestra entidad y enfatiza que fungirá como la única central de suministro para satisfacer la demanda del Sistema Público Nacional de Salud. Por ende, entran nuevos usuarios: el Hospital General de la Policía, Hospital General de las Fuerzas Armadas, el Hospital Ramón de Lara, el Instituto Dominicano de Seguro Social, Plan Social de la Presidencia. Yendo muy acorde con la visión que teníamos nosotros de convertirnos en eso, en esa gran central de suministro
para satisfacer la gran demanda que tenían todos los usuarios y convertirnos en un modelo regional de gestión en el área del medicamento. Para nosotros adquirir medicamentos y suministrarlo a todo el sistema público, el alto volumen de números de medicamentos que manejamos, nos lleva a entrar en los umbrales de adquisición de una licitación pública nacional. Aquí quiero enfatizar cosas puntuales. Lo primero que hay que hacer es saber cuáles son esos requerimientos de las necesidades de todos los usuarios de los hospitales, de las farmacias del pueblo, en fin, de todo lo que les comenté anteriormente. Cuando nosotros determinamos cuál es ese catálogo, pues pasamos por todos los procedimientos que tiene establecida la Ley 340 de compra, contrataciones, bienes y concesiones del Estado, y quiero decirle que esto nos lleva un tiempo de 5 meses, más tenemos que darle 3 meses al industrial farmacéutico para que lo fabrique o que lo importe, según sea su manejo de la empresa. ¿Qué quiero yo decir con esto? Señores, que Promese compra a futuro. No es un almacén donde usted va a buscar, como si fuera un supermercado, a buscar lo que usted quiere, sino lo que usted planificó. Por eso el área sustantiva es saber cuáles son nuestras necesidades para conformar un catálogo y poderlo llevar a una licitación pública nacional. Vuelvo y reitero, nos toma 8 meses esa planificación para dar el abastecimiento a toda la red pública nacional. Ahí vemos en pantalla cómo se hacen los requerimientos de los diferentes usuarios para poder hacer un consolidado anual dentro del proceso de la licitación pública. Es importante destacar que inmediatamente definamos el catálogo de lo que vamos a salir a comprar, pues tenemos que hacer apropiación de fondos. Tengo que decir que desde este mes de enero hemos tenido una interacción excepcional con la Oficina Nacional de Presupuesto, donde además de la asignación de promesas se le están disminuyendo las partidas o alando las partidas de las diferentes instancias que están participando, como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y está llegando directamente ese dinero a Promese para poder dar el abasto oportuno. Y así sucesivamente nosotros hacemos todo el pliego, el llamado de la licitación, y quiero enfatizar en esto. Cuando nosotros estamos inmersos en el proceso de la licitación, dentro de nuestros procesos está el recibir las ofertas técnicas y económicas. Pero cuando recibimos esas muestras, es importante señalar en este escenario que nosotros a todas esas muestras de los medicamentos, del material gastable o del reactivo de laboratorio, le checamos el certificado del registro sanitario. Es decir, es como si fuera el pasaporte, por lo cual un medicamento puede ser comercializado en República Dominicana. Le chequeamos también las buenas prácticas de ese medicamento. ¿Qué quiere esto decir? Que nosotros, cuando adquirimos un medicamento, no permitimos comercio ilícito del medicamento, porque en esta fase de la licitación detectamos si un medicamento está o adulterado o es falsificado debido a este proceso enriquecedor. ¿Por qué? Porque manejamos vidas humanas, las vidas de los y las dominicanas. Por eso nosotros hacemos un proceso de homologación, es decir, de lo que hemos solicitado, verificar que realmente es lo que estamos solicitando, y eso lo hacemos a través de una ficha técnica que es elaborada no por el personal de Promese, sino por las sociedades médicas especializadas. Por eso Promese hoy tiene tanta credibilidad en el prescriptor, en el médico que es el que va a hacer la receta, porque si yo tengo que adquirir, por ejemplo, una radiografía,
para mandarle a los hospitales, ¿quiénes evalúan eso? Los radiólogos. Si voy a utilizar hilos, ¿quiénes evalúan? Las sociedades médicas de cirujanos, ginecólogos, en fin, el usuario que va a tener que usarlo, porque después el histórico que tenía Promese antes era que se compraba lo que el equipo de Promese quería. Hoy esto está especializado de acuerdo a toda la labor que hacen los médicos involucrados a través de las sociedades médicas. Una vez esto pasa, pues nos vamos a la oferta económica, después hacemos la firma de contrato y entregamos el cronograma a ese industrial para que él sepa mes tras mes cómo nos va a ir entregando los medicamentos y podamos dar un abastecimiento oportuno en todos los hospitales y que tengamos medicamentos, para que después no aparezca nadie diciendo que en tal hospital pues no hay medicamentos. Este es el impacto mayor que hemos tenido. Fíjense, desde el año 2004 que estamos en la posición con un equipo de 1.700 colaboradores, que hemos logrado que, por ejemplo, un antibiótico como la Cetriaxona, que adquiríamos a 37 pesos, en la última licitación ahora lo estamos adquiriendo a 8,65. Hemos disminuido un menos 76% de nuestras propias licitaciones. No del mercado privado, sino de nuestras propias licitaciones. Asimismo lo vemos en el caso de la insulina. ¿Cómo la adquiríamos? Que la insulina es un medicamento que se usa para la diabetes, a 390 y ahora entró en la última licitación a 94 pesos con 80 centavos. Y lo estamos ofertando a través de las farmacias del pueblo a 100 pesos por los gastos operativos, con una reducción de menos 75%. ¿Qué busca la compra centralizada? Esto, que compramos en volúmenes, permitimos economía de escala, optimizamos el gasto público y tenemos mayor cobertura de un Estado garante de la salud del pueblo dominicano. Yo creo que esto es lo vital y que este decreto vino a reafirmar la función de Promese, pero sobre todo a jugar el rol que tiene que jugar el Estado de garantizarle la salud a nuestro pueblo. ¿Cómo hemos hecho estas compras centralizadas siguiendo el mandato del decreto 608 dictado por el presidente Danilo Medina? Pues hemos dividido esto en un cronograma de primero las compras por excepción, que es la primera etapa. En esta primera etapa, según dice la ley, las compras por excepción son todos aquellos insumos, medicamentos que se pueden adquirir por regulaciones especiales. En este caso me refiero a exclusividad, que tengan estos insumos. ¿Qué quiero decir con esto para que se me entienda? Los kits de hemodiálisis, por ejemplo, o un catéter o hilo o reactivos de laboratorio o anestésicos como los que estoy señalizando, que son las primeras compras de sección. Si le vamos a comprar a los kits de hemodiálisis, tiene que ser a todos los proveedores que tiene República Dominicana que comercializan ese insumo, para que sean en igualdad de condiciones, para que haya libre competencia y por supuesto Promese fija un precio único para que la economía de escala, el volumen, permita optimizar el gasto público. Por supuesto, hemos tenido que ir educando a todos los usuarios de que van insertándose en estas compras centralizadas. Y hemos obtenido, cosa muy importante lo que voy a decir en estos momentos, ¿cuál ha sido la experiencia de enero hasta acá, que fue cuando comenzó este proceso de las compras por excepción, que me refiero aquí de hemodiálisis, a suturas, suturas o hilos, a los anestésicos, a los reactivos de laboratorio, que lo que esas instituciones compraban por 48, casi 49 millones, como lo ven en pantalla, el costo a Promese sale por unos 34 millones, o sea, nos estamos ahorrando 15 millones, un 30%. Si lo vemos anual, son 180 millones de pesos. Voy a ejemplificar. Un anestésico como el Seborane, que se usa para dar anestesia cuando uno va a pasar un procedimiento quirúrgico,
Promese lo adquiere a 3.500 pesos cada frasco. Antes se compraban a 8.000 pesos. ¿Por qué esa disminución? ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar 2 artículos para una entidad que comprar 500 como compra Promese. Fíjense lo que hace las compras centralizadas. Por eso es una bondad que nos da para dar mayor impacto de cobertura. Por supuesto, ¿qué ha arrojado esto? Que nos hemos ahorrado ya en el transcurso de estos meses 60 millones de pesos. Porque si digo que son 15, en el transcurso hemos ahorrado 60 millones de pesos. Y lo más importante es ver la satisfacción al usuario. La satisfacción, porque nosotros tenemos que dárselo en tiempo oportuno a todos los usuarios del sistema público, que entre lo programado y lo entregado tiene un 95% de satisfacción al usuario. La segunda etapa de estas compras centralizadas era ver que el catálogo que tenía Promese, en el cual estaba inmerso una licitación que habíamos hecho en diciembre del año pasado y que iba a comenzar a entrar esos fármacos y material gastable en abril para comenzar esto en mayo, es decir, hace un mes, para poder dar cobertura a los usuarios que antes mencioné. Hicimos un taller para socializar todo esto y miren el ahorro que estamos logrando. El costo que tenían las instituciones de adquisición de todo este catálogo de Promese eran de 135 millones y Promese adquiere lo mismo por 40 millones. A partir de este mes el Estado Dominicano va a ahorrar un estimado de unos 94 millones de pesos mensual. Si sumamos los 15 que mencioné de las compras por excepción, más los del catálogo de Promese que ahorran 94, simple matemática, son 110 millones mensuales. Si lo llevamos y lo extrapolamos a un año, estamos hablando de que el gobierno, el Estado Dominicano, tendrá un ahorro sustantivo de 1.320 millones de pesos. Es algo que va a optimizar, pero va a dar más impacto porque vamos a tener mayores pacientes dominicanas y dominicanas beneficiándose de este procedimiento que es de índole legal, pero también salvando más vidas. Perdón, Elena. Estamos hablando que el impacto del decreto 608 en lo que va proyectado para este año son 1.300 millones. 1.320. 1.320. El impacto del decreto, porque hemos ahorrado, como le dije, hasta ahora en las compras por excepción 60 millones. Y como esto comenzó este mes, pues llevamos 94 millones con el catálogo de lo que entró en la licitación actual. Seguimos, porque ya estamos hablando de lo que tenía el catálogo de Promese, que hemos logrado decirle a la industria, adelántenos el cronograma para dar cobertura, porque necesitamos mayor número de medicamentos, porque hay nuevos usuarios. Entonces esa licitación, por supuesto, se va a cortar. Pero ¿por qué hoy la industria, que yo siempre la felicito, la industria farmacéutica? Porque a reglas claras, como están con un contrato, como se les respeta el contrato y hay pronto pago, nosotros tenemos un indicador de pago de 30 a 45 días. Porque la Promese no le debe a nadie, porque no se maneja fuera del presupuesto que tiene. La tercera etapa es lo que tiene el catálogo de Promese y lo que no tiene el catálogo, pero que necesitan los usuarios porque usan más medicamentos de lo que tiene el catálogo. Esto estará disponible en enero 2014. Para eso contamos con la capacitación de todo el personal involucrado, de médicos, de los hospitales, y fue gracias al apoyo de USAID que nos permitió estar 10 días bajo aprendizaje con todos los que manejan planificación en las diferentes entidades. Estamos aquí en esta tercera etapa
que hoy 3 de junio ya estamos definiendo esas estimaciones para irnos el 13 de septiembre a la licitación pública nacional más grande en adquisición de medicamentos que hayamos realizado. ¿Y qué va a significar esto? Tenemos que proyectar porque no lo hemos comprado todavía. Pero sí que podemos decir que el catálogo de Promese tiene actualmente 580 productos y que eso le cuesta a Promese más o menos 140 millones mensuales. Si lo vemos anual son 1.680 millones. Pero los nuevos usuarios nos han dicho que necesitan 470 productos más de lo que tenemos, para un total en productos de 1.050 productos. Y que nosotros hemos tomado los precios de referencia del mercado y lo hemos cuantificado en que los 470 a precio de mercado anda por unos 150 millones, que corresponde a 1.820 millones. Es decir, que nosotros entendemos que esa nueva licitación andará por unos 3.500 millones aproximadamente. Pero apostamos, como siempre, que la economía de escala, muchas cantidades de medicamentos, va a permitir que el costeo baje y que no estemos hablando quizás después de septiembre que serán 3.500 millones, sino muchísimo más. Siempre hemos apostado y siempre nos ha ido bien, como les mencioné anteriormente, en el caso de la insulina o en el caso de la ceftriaxona o en diferentes fármacos. Voy ahora a hablar un poquito de las farmacias del pueblo, que es mi pasión, porque siempre he dicho que son mis hijas. Las farmacias del pueblo ha sido, yo creo que una de las mejores acciones que ha tenido el Estado Dominicano, porque es un cambio de que las farmacias del pueblo se han convertido en verdaderos centros de habilitación farmacéutica, donde hay un profesional farmacéutico, donde hay normas y procedimientos, donde el auxiliar está tecnificado gracias al Infotep y al ITLA en el 85%, donde hoy en día vemos que los estudiantes de farmacia, gracias a los acuerdos interinstitucionales que tenemos con todas las escuelas de farmacia, pasan su pasantía, y hoy podemos decir al pueblo dominicano que hay 576 que ya han hecho la pasantía en Promese Cal. Pero siguiendo la línea de la meta presidencial de que cada municipio tenga una farmacia del pueblo, pues estamos en eso. Por eso les presento a Hondo Valle, ahí en Elías Piña, donde llegó el primer aire acondicionado, porque todas las farmacias del pueblo están climatizadas, donde debemos preservar los medicamentos, porque la imagen de la farmacia del pueblo, además de todo, es imagen de salud, porque cuando no hay buena higiene no se puede hablar de salud, porque eso es lo primero que el paciente que acude ve. Además de eso, tenemos publicados los precios, como recientemente vimos que el 1 de mayo, producto de las licitaciones, nosotros disminuimos los precios. Asimismo, vemos como ahora en Matanzas, en Peravia, miren lo que era, y mire, la farmacia del pueblo está lista y está operando. Es decir, que en ese estudio de brecha que vimos, que necesitábamos tener 69 nuevas farmacias para que cada municipio, según lo que habíamos establecido como una de las metas presidenciales, pues nosotros ya tenemos 30 funcionando, 5 que van a comenzar a operar el día 6 de junio y las demás están en sorteo de obras y en procesos de habilitación. Por lo cual, para diciembre vamos a dar una buena nueva de que hemos cumplido la meta presidencial, de que las farmacias del pueblo estén en eso. Y por supuesto vamos a seguir haciendo otro nuevo estudio de brecha. ¿Por qué? Porque se están creando nuevas estructuras sanitarias y acuérdense, las farmacias del pueblo van al lado o enfrente de un centro hospitalario, porque tiene que ser la atención integral, el servicio de la atención al paciente y luego la prescripción del medicamento para que el paciente vaya a buscar el fármaco ahí. Pero lo más importante es esto: sabiendo que República Dominicana hoy en día tiene
Hablamos de las encuestas que ha hecho el Instituto de Cardiología y del INDEN, que hablamos de que el dominicano tiene un 34% de tasa de hipertensión, es decir, que 3 millones de habitantes, si vemos el censo, que somos 10 millones de dominicanos, padece de hipertensión. ¿Qué está haciendo el Estado dominicano? A través de las farmacias del pueblo, el costeo de un medicamento en cualquiera de las modalidades terapéuticas que indique el cardiólogo, pues se maneja con desde 6 pesos al mes hasta 15 pesos. Y si nos vamos a una diabetes que en República Dominicana es el 9.9%, es decir, que estamos hablando que de 1 a 1.5 millones de dominicanos son diabéticos, pues definitivamente nosotros tenemos que impactar en ese gasto de bolsillo. Y estamos hablando que un medicamento, si usted tiene diabetes y la toma pastilla, o sea, hipoglicemiantes orales, cuesta de 12 a 15 pesos, pero si usted necesita insulina, le cuesta 2 frascos, como dije ahorita, que dispensábamos eso a 100 pesos, 200 pesos al mes. Asimismo lo vemos en el caso de osteoporosis. Un caso de osteoporosis mensual, lo más caro que sale es a 20 pesos al mes. Y así vimos si tenemos un asma, porque estamos hablando de las enfermedades más prevalentes en República Dominicana, de lo que es el perfil de lo que padecemos. ¿Cómo estamos impactando en un asma? Con 13.50 de pesos al mes controlamos el asma. Pero si tiene una crisis asmática, con 30 pesos al mes, con 2 frascos que cuestan 15 pesos. Asimismo, le podemos decir que hemos desarrollado programas sociales. Los programas sociales que hablan por sí solos. Cuando hablamos que la mortalidad materno-infantil temprana en las terapias de intensivas neonatales, en las 3 maternidades que tiene República Dominicana, PROMESE asigna recursos fuera de la asignación presupuestaria de cada una de esas maternidades para que los prematuros puedan recibir medicamentos de manera oportuna. Y nosotros hemos beneficiado a 17.200 pacientes, pero en estos 9 meses van 2.070 pacientes con una inversión de 17 millones de pesos. Hoy en día nosotros hemos bajado la estadística de esa mortalidad en un 13%, pero también es algo que nos tocaba mucho el alma ver los pacientes, tanto los bipolares como los esquizofrénicos, y lanzamos ese programa desde el año 2006 y hoy estamos cubriendo 12.475 beneficiados pacientes con trastornos mentales, cuya inversión ha sido de 18 millones de pesos. En los últimos meses hemos visto 1.632 pacientes. Hemos hecho acuerdos con la Pastoral de la Salud para que en todas las unidades oncológicas nosotros manejemos el cáncer de mama, cérvico-uterino y asimismo en los niños leucemia, linfoma y tumor de Wills. Importante, pacientes vírgenes, o sea que no han recibido terapia previamente. Podemos decir que la tasa de sobrevida ha sido de un 85%. En los últimos meses hemos visto 154 pacientes, pero el total de los pacientes beneficiados han sido 1.993. Es importante decir que estos pacientes no van a la institución, sino que no van a la institución por referencia de alguien que nos llama, sino que esos pacientes salen de las unidades oncológicas. Las monjas de la pastoral le hacen la evaluación socioeconómica, luego se carnetizan y los pacientes mes tras mes se le dan los medicamentos y hay un enlace en las diferentes unidades a través de la pastoral que para la aplicación de la quimioterapia. Incluso ellas saben ya cuál es el cronograma, porque tenemos que dignificar el servicio y humanizarlo de manera fehaciente como un beneficio y como una responsabilidad del Estado. Nosotros hemos logrado un 85% y esto se maneja en todas las unidades oncológicas que tiene República Dominicana. Este es el primer también programa que se ha desarrollado en República Dominicana de nutrición enteral y parenteral,
conocido como Pronepar. Lo tenemos tanto en el Hospital José María Cabral Ibáez, en el Arturo Grullón, en el Robert Reed, en el Secanó. ¿Qué busca esto? Que los pacientes que ingresan y que necesitan, sobre todo en unidades de cuidados intensivos o que son sometidos a cirugía, se le dé nutrición por vía enteral, o sea, a través de un levín, que es una sonda nasogástrica, o si no, se le pone un apósito o un tubo a través de la membrana peritoneal. Cuando estos pacientes se alimentan adecuadamente, pues la estancia intrahospitalaria disminuye y el paciente rápidamente se inserta en su vida cotidiana. Y por supuesto disminuimos gasto intrahospitalario porque el paciente dura menor días ingresado. Eso es importante ver cómo los pacientes se recuperan, cicatrizan mejor. Todo esto ha hecho que ya ha sido un programa difundido a nivel de las sociedades internacionales y que sociedades médicas, y que hoy en día se coja como un patrón de protocolo a seguir en República Dominicana. Asimismo lo estamos haciendo con los niños de diabetes. A los niños de diabetes se le está dando el glucómetro para que se chequen las jeringuillas, las insulinas, tanto en el Robert Reed como en el Arturo Grullón, y estos pacientes que le cuesta al Estado Dominicano solamente 798 pesos si es insulino dependiente, que los niños todos son insulino dependientes, y además se le capacita en educación a la familia, de cómo manejar los ejercicios, qué comer, porque si no es integral la educación, pues la diabetes no es bien controlado. Con esto vemos con gran alegría que cada día se descompensa, menos pacientes son ingresados, porque ya al tener el tratamiento, que ellos antes invertían unos 5,000 pesos mensuales y era cuando podían, hoy en día se los administramos a través de las farmacias del pueblo en los hospitales que tenemos estos programas sociales. Asimismo, tenemos uno para el glaucoma, sabiendo que es la segunda causa de ceguera, y estamos impactando a través del doctor Juan Valle, que es el gran coordinador de esto. ¿Y qué pasa? Sabemos que tenemos mucho cáncer cérvico-uterino. ¿Y por qué no el Estado iba a incidir sobre las niñas de 9 a 13 años que eran vulnerables en los 2 departamentos de endocrinología pediátrica del Robert Reed y del Arturo Grullón en Santiago, así como de todas las casas albergues de niñas o abusadas o niñas en condiciones vulnerables? Tenemos ya inmunizadas contra el virus del papiloma humano 567, y el mes que viene vamos a vacunar 170 niñas más en Santiago. El costo a Promese más o menos le sale las 3 dosis por 6,000 y tanto pesos, 8,052 pesos, porque es las 3 inmunizaciones. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Que el día de mañana haya menos cáncer cérvico-uterino, que el día de mañana menos mujeres dominicanas tengan cáncer. En definitiva, esto es parte de lo que día a día hacemos el equipo de colaboradores, pero la mayor satisfacción que nosotros tenemos es cuando vemos que las farmacias del pueblo acuden de 500 a 800 personas diarias buscando medicinas que dan calidad de vida. Muchísimas gracias y estamos aquí abiertos a cualquier tipo de información. Bueno, excelente la participación, la disertación de la doctora Elena Fernández Núñez, quien es la directora general del Programa de Medicamentos Esenciales, Central de Apoyo Logístico PROMESECAL, como se le conoce por sus siglas. Entonces pasamos a nuestra sección de preguntas y respuestas con nuestros amigos periodistas que cubren las informaciones que se producen desde esta Casa de Gobierno en horas de la tarde. Voy a pedirles que esperen que llegue hasta ustedes el micrófono para que puedan escucharse bien y no haya ningún trauma. Iniciamos. Nombre y medio, por favor. Buenas tardes, Wilson Pérez, Noticiero Popular. Quisiera saber
Perdón. No te escuchaste, por favor. Wilson Pérez, Noticiero Popular. Quisiéramos saber, doña Elena, en la ley de presupuesto de gasto público de este año, ¿cuánto tiene contemplado en el presupuesto esta institución que usted dirige? Sí, en el presupuesto, para darle datos, actualmente la asignación presupuestaria de Promese es de 146 millones de pesos, pero a partir de enero, mensuales, es decir, que si nos vamos anual son 1.810 millones de pesos, 1.800. ¿Qué pasa? Que tenemos desde enero hacia acá nuevas asignaciones del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, del Ramón de Lara, de la Policía, del Instituto Dominicano de Seguro Social, del Fondo Renal, de las unidades de atención primaria, y todo esto ha sumado 93 millones de pesos de que se ha ido sumando al presupuesto de Promese. Por lo que le comenté anteriormente, estas partidas se han ido programando con la Oficina Nacional de Presupuesto y se le ha ido disminuyendo el 50% de la asignación para compra de medicamentos que tenían estas entidades. Wilkin de la Cruz, de Noticias SIN. Quisiera que me aclare, por favor, Sí. si los 1.300 millones de pesos que usted hacía referencia son al año o mensual, porque no me quedó muy claro. No, por favor. son anuales, porque fíjese, le dije que por compras por sección estamos 15 millones, más lo que ha comenzado a partir de mayo son 94 millones. Es recién comenzando, 94 y 15 son 110 millones mensuales. Si lo extrapolamos a un año, van a ser, 12 meses, vamos a estar hablando de 1.320 millones, si las matemáticas van bien. Ese es el impacto del decreto 608. En las dos primeras etapas, fíjense que les dije que falta otra etapa, que es la que vamos a licitar el 13 de septiembre, según el cronograma de la ley 340, y que no sabemos después del 13 de septiembre, porque no lo hemos comprado, no hemos ido a la oferta económica. Una vez que estemos, pues después de septiembre podemos decir que la tercera etapa nos arrojó una optimización del gasto público en tanto. Pero en enero ya sí habrá una consolidación de las compras públicas para todo el sistema. Muy bien. Ahí. Bien. Ambiori Rosario, Noticias Telemicro. Doctora, todo eso está muy bonito, muy bien, pero hay una realidad. Sí. Discúlpeme que estoy un poco disfónico. No importa. Hay ¿cómo le diría la palabra? Desabastecimiento, correcto. En muchas boticas populares, lo que son las farmacias populares, sabiendo que la hipertensión es una enfermedad que afecta a tantas personas como la diabetes, parientes nuestros han acudido a comprar la insulina y no la encuentran. Cito la botica popular del Colegio de Periodistas, la del Hospital La Maternidad, la Altagracia, la Angelita, la de Villamella, al final de allá, no la encuentra y él acude a mí para que le consiga esa insulina. Pero ya tengo informe inclusive de colegas aquí mismo que me dicen que no están supliendo las boticas populares como antes. Mire, nosotros tenemos un cronograma de despacho regular establecido y todas las farmacias hospitalarias del área de Santo Domingo y de Santiago se suplen quincenal y a veces semanal. Acuérdese, exigimos receta del hospital público. ¿Por qué? Porque si no hacemos no hacemos esto dirigido a que el paciente acuda a un control médico y vaya con la receta del hospital, pues no se le va a dispensar a través de la farmacia del pueblo. Por eso es que muchas veces la gente dice, pero ¿por qué? Porque nosotros no queremos, hay un sector privado que tiene su público y yo creo que la gobernanza es el equilibrio de lo público y lo privado. Y en algún momento también tengo que decir, puede ser que en algún momento específico falte algún medicamento. ¿Por qué? Porque a veces la logística de la demanda, pues en algún momento puede ser que falle el abastecimiento, pero generalmente en casos tan puntuales como la insulina, eso no pasa. Ahora, vamos a averiguar ese caso, me gustaría tenerlo más de cerca, porque si van con una receta del hospital,
del hospital público, nosotros la dispensamos. Perdóneme, doctora, Sí. pero el diabético y el hipertenso tienen que tomar una pastilla diaria. Claro. Tiene que tener una receta diaria. No, porque el paciente va y se le vende por 30 días. Los medicamentos se dispensan en caso de hipertensión y de diabetes con hipoglucemiantes orales o antihipertensivos por 30 días. Nosotros solamente le vendemos por 30 días. ¿Para qué? Para que el paciente acuda a la consulta, porque si no hay un buen control, no se sabe si se está dando buena respuesta terapéutica. Porque un cardiólogo o un médico endocrinólogo puede entender que tiene que ajustar una dosis o tiene que cambiar la terapia porque no le funciona al paciente. Entonces, por eso es que tenemos que exigir recetas, porque si no exigimos receta, el paciente no se ve obligado a ir a las consultas periódicas y tenemos cada día que ir sumando mejor prestación. Y eso es seguridad para el paciente, ¿eh? Seguridad para el paciente. ¿Estas recetas tendrían que ser de hospitales públicos Sí. o de clínicas? No, de hospital público. Acuérdense que las farmacias del pueblo dispensa medicamentos de uso hospitalario, que son todos esos inyectables que yo le estoy mencionando, y tiene que ir directamente con la receta del hospital, porque si acaba de recibir la consulta, pues para que el paciente más vulnerable o más carenciado tenga acceso a tenerlo de manera oportuna. Porque si va del sector privado, debe ir a las farmacias privadas. Nosotros entendemos que hay medicamentos de libre venta y se lo vendemos a todos sin receta. Un acetaminofén, un ibuprofén, una gasa, un algodón, un alcohol, eso es para todos, porque es hasta un mandato constitucional que es para todos. Pero si es para si es para un medicamento de uso hospitalario, con el riesgo que esto tiene, pues tenemos que sectorizar la dispensación. Asimismo, hoy en día también tenemos, que eso es algo importante que difundir, que en casi todas las farmacias del pueblo, tanto hospitalaria como todas las cabezas de provincia, tenemos insumos ortopédicos. Reconocemos que hay muchos pacientes con discapacidad y que hay muchos pacientes que también por el alto índice de accidentes de tránsito tenemos que tener los bastones, los cabestrillos, pues ¿cómo se llama esto? Los collarines, codilleras y demás. Entonces también lo estamos dispensando a través de las farmacias del pueblo. Doctora, ¿qué es lo que pasa con el decreto? ¿No se le está dando cumplimiento al 608? Eso es lo que acabamos de edificar, de que ha sido el decreto en 3 etapas. La primera, mencioné, ¿verdad?, los insumos que estamos comprando. La segunda etapa que se sustenta en el catálogo de promesa y ya la tercera etapa que será a partir de enero, que toda la red tendrá el beneficio después de la licitación del 13 de septiembre. Okay. Usted llegó ahora. Sí, de todas Ok. formas, en las carpetas que tienen está la presentación y ahí pueden verla. Ok, continuamos. Sí, buenas tardes. Miguel Morilla Abreu de Cuentas Clara Digital. Fíjese, doctor, Sí. yo soy un paciente diabético. O sea, yo uso glucos y Neuras. Sí. O sea, No- esos medicamentos, glucos y Neuras. No, O sea, nosotros manejamos el catálogo a base a principio activo, o sea, por denominación. O sea, si es lo que usted usa es glibenclamida. Entonces, si usted va a la farmacia del pueblo, por eso tenemos profesionales, tiene que buscar glibenclamida, que es el Un genérico. principio activo del fármaco. Y mundialmente esa es la tendencia que hay hoy en día, de que todos los medicamentos se adquieran por denominación común internacional que está sustentada en el principio activo. Porque si manejáramos marca, fuéramos un caos, ¿me entiende? Porque Médico. no podría ser, o sea, el acetaminofén, por ejemplo, tiene nombres comerciales que no voy a hacer específicos, pero lo que hay que buscar es que por ejemplo, un Winazor, un Tylenol, es lo mismo, pero es acetaminofén de 500 miligramos. Ok, genérico. Bien, 169 hospitales públicos, Sí, señor. 452 farmacias Farmacias del del pueblo. pueblo, que son sus hijas, usted lo dijo. ahora. Ay, sí.
el Gran mucho Central, orgullo. Hospital de las Fuerzas Armadas, Hospital de la Policía, Ramón de Seguro Lara. Social. Sí. Yo quiero saber la inversión, ¿cuál es la inversión en esos hospitales, en los hospitales públicos, en el Gran Central, el suministro? O sea, yo quiero saber, sinceramente, doctora, la inversión, o sea, lo que se ha invertido. Mire, nosotros estamos manejando el 50% de la asignación del Hospital Central, que es 3.654.000 pesos. De la compra de medicamentos, claro, no es, esa no es la asignación del hospital mensual. El Ramón de Lara, 3.525.954 mensual. Si usted me habla del hospital de la policía, 3.097.271. Del Seguro Social, ahora, antes solamente manejábamos 10 millones de pesos, ahora vamos a manejar 30 millones de pesos. Del Plan Social, 469.294. Ya que me preguntó, y acuérdese que nosotros manejamos el 40% de la asignación de cada centro hospitalario público, pero a partir de enero serán todas las compras del hospital, o sea, todo lo que el hospital compre, Promese lo va a adquirir a través de esta licitación en la tercera etapa, porque es lo que tiene el catálogo más lo que no tiene, que estaremos licitando el 13 de septiembre en oferta económica. Ha sido un proceso gradual, ¿verdad? Claro, porque acuérdense, por eso yo quise ejemplificar la ley. La ley nos lleva a umbrales. Como compramos tanto, pues la ley nos manda, por suerte que aquí hay una jurídica, nos manda que después de 3.081.000, si mal no recuerdo, nos lleva a una licitación pública nacional. Y nosotros definitivamente compramos millones de medicamentos. Imagínense que, por ejemplo, acetaminofén son 10 y 20 millones mensuales que entran. Si vamos a ver, la insulina andan por 15.000 mensuales, unidades de insulina. Imagínense el volumen de compra que tenemos que hacer. Por ende, tenemos que comprar, pero apegado a la ley 340. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos los controles y siempre hemos evidenciado que somos una institución muy apegada a las normativas legales vigentes, que cumplimos la ley 340 y sobre todo por eso enfatizo, Promese compra futuro, y por eso hice el señalamiento en la presentación de que todo el sistema tiene que fortalecer la planificación. Sí, buenas tardes, Floranio Grullón de NSDN, Canal 37. Doctora, siempre se ha cuestionado la calidad de los medicamentos. Magnífica pregunta. De los medicamentos genéricos. ¿Cómo uno puede tener certeza de que si le dicen acetaminofén, si le dicen ibuprofen, si le dicen amoxicilina, lo que sea, eso es lo que contiene y en la cantidad terapéutica que indica el empaque? Claro. Porque todavía hay médicos diciéndole a uno como paciente, no compres en Promese, que eso es un disparate. Entonces, ¿qué tipo de controles ustedes tienen y cómo la gente puede creer en usted? Garantías. No en mí, no, en los procesos, ¿verdad? En los procesos. Pero vamos a decir, Bueno, que ustedes... yo quiero primero comenzar a decir que, óiganme, si no tuvieran calidad, ¿cuántos dominicanos estuvieran enfermos? Porque el sistema público se abastece de Promese, pero para ser más técnica, cuando el industrial farmacéutico nos lleva los lotes mes tras mes, según el cronograma, pues nosotros pasamos los medicamentos a un proceso que es de la región, es el único país que tiene un protocolo de vigilancia post-comercialización. Ejemplifico. Los lotes llegan a la institución, pasan por un área de cuarentena que más o menos dura 48 a 72 horas, donde un equipo técnico toma muestras aleatorias según unos estándares establecidos de una tabla miliar de la farmacopea americana y europea. Se cogen esas muestras aleatorias y se mandan al laboratorio nacional con un equipo que nosotros tenemos allá.
donde primero chequeamos el registro sanitario en la parte técnica, como yo les comentaba, pero después nosotros vemos color, olor, sabor, el peso, la forma, la potencia, si tiene partículas, si tiene fragmentos en las soluciones, pero además de eso nosotros vemos la concentración y vemos y valoramos el principio activo, y si es necesario le hacemos microbiología en caso sobre todo de las suspensiones y esterilidad. Y hasta que esa validación de esa normativa no viene, nosotros no le hacemos orden de compra. ¿Por qué? Porque si nos dicen que sí, hacemos la orden de compra y hacemos la distribución. Si dice que no, ese informe técnico, procedemos al decomiso e incineración de ese fármaco. Adjudicamos, sometemos la garantía bancaria, que ahora es el 4, pero antes era el 10, del monto que tiene ese suplidor, e inmediatamente seguimos por lugares ocupados al otro postor. Por eso hoy la industria, vuelvo a felicitarla, a reglas claras se ha puesto, porque nadie quiere perder los renglones, porque si no me van a ejecutar la garantía bancaria, y todos los bancos automáticamente nosotros hacemos esa validación, pues entra el dinero a promesa. Pero ¿qué pasa? Hoy en día el médico está creyendo, porque esa era una de las inquietudes más fuertes que el equipo de Promese tenía, ver cómo los médicos hacían acopio de esto para la prescripción. Cuando alguien nos denuncia que tiene un problema de calidad, le decimos, tráigame la muestra con el lote de ese, o sea, tráigame la muestra que usted adquirió y que dice que no tiene que no cumple la efectividad terapéutica. Y nosotros procedemos a hacer un expertise de investigación para darle la respuesta. ¿Usted sabe lo que ha pasado? Que en ninguno de los casos hasta hoy en día, pues hemos tenido ninguna distorsión de la verdad en la adquisición de los fármacos. Más aún, si nosotros tenemos un convenio para mandarlo a Estados Unidos en caso que tengamos dudas, preferimos desabastecer las farmacias o el hospital de que ese fármaco no tenga, porque si hay problema de control de calidad, usted no va a encontrarlo ni en la farmacia del pueblo ni en el hospital. Preferimos que nos digan que no hay abastecimiento, que el medicamento no reúna la calidad, porque no es solamente tener medicamentos, es tenerlo de calidad certificada al menor costo posible y saber que lo que tenemos en nuestras manos es salud y vida. O sea, somos muy cuidadosos y por eso yo puedo reafirmarle y enfatizar, no a usted, al pueblo dominicano, que los medicamentos, incluso la USP de hoy en día, que es la farmacopea americana, tiene unos estándares para países en vía de desarrollo, que se lo puedo facilitar, donde reconoce que Promese tiene los estándares por encima de lo que ellos exigen en control de calidad, que nosotros no tenemos por qué hacerlo. Hemos desarrollado ese protocolo, ¿por qué? Porque el histórico de Promese era que ahí se compraba cualquier cosa y había que dignificar la prestación farmacéutica y sobre todo pensar en que cualquiera de nosotros puede tener cualquier eventualidad médica e ir a un hospital público. Bueno, teníamos 2 preguntas en agenda, pero ya la doctora lo ha respondido, así que excelente. Bueno, en la parte ya final tenemos la intervención del director general de la Dirección General de Comunicación de la Presidencia, el señor Roberto Rodríguez Marchena. Yo quiero darle las gracias a Elena por haber compartido aquí con nosotros esta experiencia formidable que ha tenido con ustedes. Sí, no prendí el micrófono. Quiero dar las gracias, Elena, por haber estado aquí con nosotros. Yo puedo dar fe que en el año 2005 tuve el privilegio de ir a Promese, ¿no? Por curiosidad, porque quería precisamente eso, me preocupaba. Porque había conocido unos sinvergüenzas que tenían de estos talleres, de estas fabriquitas caseras de patio que le llamaban,
que pues estuvieron vendiendo durante un tiempo ampicilina 500, pero era 325, 380. Y recuerdo que una de las cosas que más me impresionó de entonces, 2005-2006 de Promese, fue que habían instalado un mecanismo para medir el peso exacto, para garantizarle el peso exacto. Lo que quiero decir es que desde aquel entonces ya Promese había comenzado a superar. Yo creo que con el tiempo ha ido, precisando, haciendo mucho más efectivo el mecanismo. Yo creo que eso es una de las grandes conquistas, que le podamos garantizar al pueblo dominicano eso. Y las que entraron en dificultad... Discúlpeme, déjenme de contarle una anécdota. La casa nosotros las medimos, porque la pedimos en 100 yardas. Cuando el oferente le demostramos que no cumplió con eso, se lo compramos en que nos traiga mayor número de casas. Porque hay un equipo en vigilancia permanente de que debemos, a reglas claras, estar claros en las condiciones que el pliego estableció de condiciones específicas. Es decir, que hoy la industria dice, prefiero ponerle 2 yardas de más por si acaso el que está contando o el que mide la regla está mal. Fíjense cómo hemos mejorado. Así es. No, lo que quiero decir es darle garantía, que yo soy testigo de que este es un problema que fue atacado tan pronto este equipo llegó en el año 2004. Soy testigo de eso, ¿no? Que bueno, que con los años se ha ido mejorando todavía más. Lo sé porque conozco también el testimonio de aquellos que eran suplidores por los años anteriores, no quiero decir específicamente cuáles años, que tenían estas fabriquitas de patio y que, bueno, pues nos engañaban a todos, ¿no? Y eso fue corregido, eso es una garantía. Lo otro que quería decir, porque son 3 cosas que quiero decir. Lo segundo es que la industria farmacéutica nacional, a partir de la impronta de Promese y ahora a partir de este decreto, pues le da mayores garantías para su inversión y para su proyección como empresas, como industrias, como negocios, porque cuando tenemos una centralización de las compras desde el Estado y hay una planificación que lo soporta, pues las industrias farmacéuticas pueden hacer planes, pueden hacer inversiones. Es decir, yo probablemente, si yo me manejo en estos márgenes de precio, pues yo podré vender 75 millones de ampicilina 500. Entonces yo puedo invertir. Entonces yo pienso que el decreto, no solamente, como destacaba Elena, impacta en el gasto de bolsillo de los dominicanos, y hay que dar este dato. Me hubiera gustado que fuera Elena que lo dijera, porque tiene la autoridad para hacerlo, pero el dato es el siguiente. Mira, del gasto en salud del pueblo dominicano, sobre todo de los más pobres, del gasto en salud, el 60% se va en gasto de medicina. Es decir, cuando una persona se enferma, el 60% es en medicina, 60% es gastar en medicina para curarse, para recobrar la salud. Entonces, esta labor de Promese está impactando en ese 60%, de modo tal que estamos impactando directamente en lo que comúnmente se conoce como el gasto de bolsillo en términos de los medicamentos. Algo fundamental en el combate de la pobreza y de la reducción de las desigualdades. Es decir, esto es un eje fundamental en la reducción de pobreza y de crear nuevas oportunidades. Entonces, quería decir eso de segundo. Lo tercero es que quizás por la excesiva modestia y humildad de Elena, no ha querido mencionar de que si hay una institución en el Estado Dominicano que con los años ha sido reconocida, no solo a nivel local, sino también a internacional, por su manejo transparente, por su manejo eficiente y eficaz, ese ha sido Promese. Recientemente, creo que fue hace como 2 meses, ¿no? Las Naciones Unidas la reconoció, fue premiada prestación de servicios públicos en las farmacias del pueblo y los programas sociales. Pero recientemente también estuvo una delegación del presidente Correa aprendiendo en República Dominicana cómo hacemos esto para extrapolarlo también a Ecuador. Ya vino también y vinieron otros países. Somos Premio Nacional a la Calidad y también Premio Iberoamericano a la gestión de la calidad en 16 países de Iberoamérica. Los ecuatorianos que estuvieron aquí estuvieron muy impresionados porque nos lo dijeron ahora que fuimos a Ecuador. De modo pues, yo lo que quería hacer estos comentarios, quizás no lo querías decir, Elena, por modestia, pero yo pienso que nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de este equipo de hombres y mujeres que tú encabezas, Elena. Un equipo extraordinario. ¿Verdad que sí? Extraordinario. Son 1.700 colaboradores que han apostado a empoderamiento, a compromiso y a servir, a ser servidores públicos. Yo me siento orgullosa de haber tenido la oportunidad de manejarme con un equipo de tanta valía. Y lo otro, y aquí con esto cierro,
con esto cierro, aquí vuelvo al decreto 608, de que todas las políticas públicas son perfectibles. Siempre, aun cuando tú eres bueno, puedes ser mejor. Es decir, Promese era bueno, funcionaba muy bien. Ahora, el decreto 608 le ha permitido ser mejor, de tener un impacto positivo. Es decir, ahora como puede comprar más, puede agrupar las distintas instituciones nuevas, se han agregado, pues fíjense ustedes, 1.300 millones de pesos en un año que podemos ahorrar, que podemos utilizar, como decías tú, quizás en comprar más medicamentos y ampliar el número de medicamentos en ese catálogo. De modo que, Elena, muchísimas gracias. Siempre. Felicitaciones al equipo que te acompaña. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchísimas gracias a la doctora Elena Fernández Núñez, quien es directora general del Programa de Medicamentos Esenciales, Central de Apoyo Logístico Promesecal, y al equipo que le acompañó, a la licenciada Sonia NG de la Consultoría Jurídica, al licenciado Mauricio Sánchez, gerente de Planificación y Desarrollo, al licenciado Adalberto Peña, analista, y a la licenciada Rosa Ramón del equipo de Relaciones Públicas de Promese. Muchísimas gracias por el apoyo y a ustedes, amigos y colegas, muchísimas gracias como siempre por el favor dispensado de su atención. Será hasta un próximo encuentro y feliz resto de la jornada.